Y agradecemos a Dios porque los que estamos aquí es porque Dios así lo permite. Yo creo firmemente que si estamos aquí presentes, no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Dios es el que produce en nosotros, dice la Biblia que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hoy vamos a platicar de un tema, no es una serie, generalmente manejo los sermones por series, ¿verdad? En la próxima semana ya vamos a iniciar una serie, preparándonos un poquito para lo que es las fechas navideñas, ya se acerca, ¿verdad? Ya pronto. Pero el día de hoy no vamos a hablar de una serie, sino vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con los tesoros. De hecho, el pasaje que leímos hace un momento durante el culto habla de los tesoros, ¿verdad? Yo no sé cuántos tienen tesoros en su vida, ¿verdad? Algunos a lo mejor le digan a su hijo, a su esposo, a su esposa, ¿verdad? Eres mi tesoro, ¿verdad? Hay tesoros que no necesariamente son algo económico. Tesoro es algo, simplemente la palabra dice que es algo valioso. Eso es lo que significa, viene tanto del latín como del griego. Las dos palabras, tanto la latina como la griega, son muy parecidas, tesauros, y los dos se pronuncian casi igual. Es una concentración de riquezas. Y esto puede ser metales preciosos, piedras preciosas, monedas preciosas, joyas, arte, incluso, ¿verdad? Hay gente que considera el arte como algo valioso, lo económico también tiene un valor, pero repito, no solamente eso, hay incluso cosas que guardamos nosotros como algo valioso. Yo recuerdo que cuando mis hijas estaban bien chiquitas, llegaron un día del Padre y me trajeron un separador, lo compraron ellas, no sé cómo lo hicieron con sus ahorros, y a lo mejor el separador no tiene un valor tan inmenso, pero eso es un valor que nosotros le damos, ¿verdad? Por lo emocional, lo sentimental. Ahorita van a ser otro tesoro, ¿verdad? Mi familia, y pronto vamos a tener esa bendición. Repito, la familia también es un gran tesoro. Hay muchísimas cosas que podemos hablar acerca de los tesoros. Cuando yo estaba investigando acerca de los tesoros, me di cuenta también de que existen algunos tesoros muy grandes en el mundo, como por ejemplo, yo no sé si sabían que en México la séptima tumba de Monte Albán fue encontrado en 1932 por el arqueólogo mexicano Alfonso Caso. Descubrió un tesoro que incluye 230 objetos de oro, plata, jade, turquesa, cristal, de roca. Es un hallazgo de los más importantes del continente americano, un gran tesoro, ¿verdad? Incluso se dice que hay un tesoro escondido, el tesoro de Moctezuma. Nadie sabe dónde está el tesoro de Moctezuma. Si alguien lo encuentra, por favor, comparta la bendición, ¿verdad? Pero el tesoro de Moctezuma dicen que es uno de las riquezas más grandes que existe y que no han encontrado. Pero uno de los tesoros, fíjense bien, uno de los tesoros que fue descubierto recientemente y que incluso dicen que ha cambiado o está cambiando la industria minera a causa del descubrimiento, es el yacimiento de oro de Humán en China. Esto fue a finales del 2024, o sea, tiene poquito que descubrieron ese tesoro, que son 1,000 toneladas de oro, con un valor de 83,000 millones de dólares. Imagínense el que lo encontró, o las personas que lo encontraron, ¿verdad? Un tremendo tesoro. La Biblia también habla de tesoros. Saben que en el caso de Israel, el templo tenía una riqueza enorme. ¿Alguien recuerda de qué estaba hecho el arca del pacto? El arca de pacto, ¿de qué estaba hecho? De oro, ¿verdad? De oro, era madera cubierta con oro. Y la Biblia habla acerca del tesoro del templo, porque el templo, la verdad que era un enorme templo lleno de riquezas. También nos habla acerca del tesoro del rey,
y la época de más auge y de más economía fue precisamente cuando Salomón estaba gobernando, era el rey de Israel, y ese tesoro, incluso hasta la reina de otro lugar vino para poder observar la grandeza, la magnificencia de todo lo que había construido Salomón, y es un gran tesoro. Yo creo que nosotros, cuando hablamos acerca de tesoros, podríamos pensar en lo económico, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos también que existen otros tesoros más importantes. De hecho, en el pasaje que acabamos de leer, hermanos, encontramos 3 clases de tesoros de los que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de tres tipos de tesoros que aparecen en la Biblia. Yo quiero que volvamos a leer el pasaje, por favor, y vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 6, ahí estamos, ¿verdad? Mateo capítulo 6. Este texto es parte de lo que se le conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca el capítulo 5, 6 y el capítulo 7. Pero en el capítulo 6, en los versículos 19 al 21, vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Otra vez, vamos a leerlo. Hace rato lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el texto lo vamos a dividir en 3 partes, 3 tesoros. Cada uno se encuentra en un versículo, en uno de los versículos. Y el primer tesoro que podemos ver nosotros en la Biblia se encuentra en el versículo 19. ¿Cuál es el tesoro? ¿Tesoro dónde? ¿Cuáles son los tesoros? En la tierra. Hemos hablado de algunos tesoros que se han encontrado, pero los tesoros en la tierra pueden ser peligrosos porque nos atrapan, pueden ser peligrosos porque también son cosas que todo ser humano las puede ver palpables, son tangibles, y por eso muchas veces la gente cae tanto en los tesoros o en acumular riquezas, que la Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado. Es más, en nuestro tiempo ha existido un movimiento muy grande dentro de las iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad. Aquí no lo predicamos, no lo practicamos. En otras iglesias sí predican sobre el evangelio de la prosperidad y cómo Dios tiene grandes planes para tu vida, y oran para que Dios pueda bendecirte y que tú hagas pactos con Dios para que Dios te dé más. Y es la manera en que trabajan algunas congregaciones. No estamos juzgando, estamos poniendo en evidencia lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado. Dice las Escrituras: no os hagáis tesoros en la tierra. Es algo que nos dice. ¿Saben que los tesoros pueden ser bienes? Por ejemplo, en la Biblia nos presenta acerca de un personaje que se le conoce como el rico insensato, ¿verdad? No, perdón, como el rico insensato. Y la Biblia nos dice que el rico insensato, ¿saben qué es lo que hizo? Empezó a acumular riquezas, bienes. Él empieza a trabajar y todo, construyó un granero para poder poner en eso una bodega donde acumulaba todos sus tesoros. Y cuando él termina de llenar su bodega de tesoros, de bienes, de riquezas, dice entonces él: pues ahora sí, voy a descansar. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y lo que has hecho, para quién sirve? Es algo sorprendente, porque a veces la gente anda cae incluso algunos en lo que son los acumuladores compulsivos. No sé si han escuchado hablar de eso, de los acumuladores compulsivos. Yo conocí una familia y no era rica,
pero todo lo que tenía, veía algo y lo compraba y lo metían, encontraban algo en la calle, también lo agarraban y lo metían, y estaba la casa llenísima de muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Y saben por qué? Porque lo que quieren llenar es un vacío en el corazón. Ese es el problema, es un problema muy grande, y la Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado. Pueden ser bienes, pero también pueden ser títulos. Miren, Nimrod, en Génesis capítulo 10, nos presenta que era un hombre que él no estaba preocupado tanto por las riquezas. ¿Saben qué es lo que quería él? Que se le reconociera y que se le hiciera un nombre grande, fama, en otras palabras. ¿A cuántos les gusta la fama? Es peligro también. A lo mejor tu riqueza no son los bienes, pero sí es la fama. El poder ser reconocido ante todos los demás y decir, ay, el doctor, el licenciado, el arquitecto, el médico, y buscamos los títulos. Y yo recuerdo, yo les decía que conocí una iglesia en Mérida, Yucatán, no les voy a decir qué iglesia es, pero en esa iglesia todos los que pasaban, todos los que llegaban se les daban la bienvenida con sus títulos. Siempre que llegaba una persona le preguntaban su nombre y su título para que a la hora de dar la bienvenida dijeran, hoy le damos la bienvenida al doctor fulano, ¿verdad? Le damos la bienvenida al ingeniero, le damos, hasta los que no tenían títulos le ponían títulos, le damos la bienvenida al especialista en construcción, ¿verdad? Para no decir albañil, y a todos les daban títulos. Y eso es algo que la gente a veces acumula, riquezas, bienes, títulos. Y puede ser también otras cosas, como por ejemplo placeres, poder, posesiones sociales, fama, erudición, ciencia, arte. Otros tienen libros o recuerdos, profesiones, herramientas, deporte, ¿verdad? Algunos son fanáticos de un deporte y vemos que en su cuarto pueden tener un montón de a lo mejor cuadros o cosas acerca de su deporte favorito o de su equipo favorito. La gente a veces está enfocado más en las cosas materiales. Ahora, quiero decirles, no estoy hablando en contra de las riquezas. La Biblia no está en contra de las riquezas. No está en contra de las riquezas. Es más, en la Biblia nos habla de algunos personajes que fueron súper ricos. Por ejemplo, uno de ellos, Abraham. Abraham era millonario para nuestra época. Era un hombre muy riquísimo. Incluso dice la Biblia que cuando su criado fue a la casa de Labán para buscar esposa a Isaac, una de las cosas que le dijo a la familia de Rebeca fue que Dios había bendecido mucho a Abraham con posesiones materiales. Eso lo pueden buscar en Génesis 24:35. Y Job fue un hombre muy próspero. Por eso es que cuando él, y todo fue gracias a Dios, por eso es que cuando él sufre una desgracia y pierde todo, él dice, pues Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y al finalizar la historia, a Job se le devuelve todas las cosas y aún con más abundancia. ¿Se dan cuenta? La Biblia no está en contra de las riquezas. La Biblia no está en contra que tú prosperes. La Biblia no está en contra de que tú estés trabajando para poder obtener lo que deseas, aún incluso, y que puedas vivir cómodamente. No, hay también incluso una mujer, porque a lo mejor dirán, son hombres, son varones. No, también las mujeres. Ana dice en 1 Samuel 2:7, dice, Jehová empobrece y él enriquece. ¿Saben que esta era una mujer rica? Ana. Sí saben quién fue Ana, ¿verdad? La mamá de quién? De Samuel. Y podríamos encontrar incluso mujeres que bendijeron el ministerio también de los apóstoles que trabajaron, y mujeres trabajadoras. Hay en la Biblia tanto mujeres como hombres, y la Biblia dice que la mujer virtuosa vende, hace
tapices, las ropas de su familia, ve que todo vaya bien, hace negocios. Esa es una mujer virtuosa, que no come su pan de balde, dice las Escrituras. Ahora nosotros podemos observar en la palabra del Señor que entonces ser rico no es pecado. Ser rico no es pecado. Tercera de Juan, versículo 2, porque nada más es un solo capítulo. Tercera de Juan solamente tiene un capítulo. En el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Y que tengas salud. ¿Cuántos quieren tener salud? Amén. Pero luego dice, así como prospera tu alma. ¿Cuántos quieren prosperar como está prosperando su alma? ¿Es un balance? ¿O solamente estás buscando ser prosperado, tener salud, pero tu alma no te preocupas de ella, no oras, no lees la Biblia, no te gusta asistir a una reunión donde tú puedas crecer? ¿O cuántos están preocupados por su alma? Porque dice, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma, así vas a prosperar. ¿Cuántos quisieran eso? Porque si así fuera, muchos serían pobres. ¿Sí o no? Muchos serían pobres. Pero Dios quiere que tú aprendas otra vez. Él no está peleado con las riquezas. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Una cosa es afanarnos por el mañana y otra muy distinta, prever para el mañana. ¿Cuántos hacen las cosas diferentes? En la Biblia, en Proverbios, nos habla del ejemplo de la hormiga. Saben que la hormiga, dice las Escrituras, que ella va juntando para que cuando venga el tiempo pues de escasez o las lluvias o el frío, ellos tienen ya el alimento necesario. Mucha gente, hermanos, entiende mal el concepto de la prosperidad. Mientras unos son flojos y no quieren trabajar y no quieren proveer para su familia, porque dicen, es que Dios va a proveer y tengo fe. No es cierto, no tienes fe. Si tuvieras fe, estarías trabajando. Estarías haciendo las cosas que Dios quiere. Pero por otro lado, otros se afanan tanto en las cosas materiales que caen en el pecado del afán. Lo primero, el afanarnos es pecado. El proveer, lo segundo, es una virtud. Y eso tenemos nosotros que aprender. Proveer es una virtud, afanarnos es pecado. Una cosa es afanarnos y otra, muy distinta, prever para el día de mañana. Entonces, ¿por qué no debemos de hacernos tesoros? ¿Por qué la Biblia dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra? No te hagas tesoros. Ahí lo dice en el pasaje, ¿verdad? En el versículo que leímos de Mateo capítulo 6, en el primer versículo que estamos analizando, que es el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Dos causas, mire, la primera causa es que son efímeros. La polilla y el orín los corrompe. Tú guardas algo, mi mamá tenía una foto cuando yo era pequeño, y esa foto estaba completamente, casi ni se veía. Mi esposa la restauró, creo que con inteligencia artificial o con algo, no sé qué le hizo, pero todo se acaba. Guardas una ropa y ¿qué le va a pasar a tu ropa? Los zapatos, ¿qué les va a pasar a tus zapatos? Todo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Todo es efímero. Tarde o temprano se va a acabar. Pero también no solamente son efímeras. Otra de las cosas que nos dice la Biblia, son susceptibles a ser arrebatados de nuestra vida en cualquier momento, donde ladrones minan y hurtan. Y más en esta época. Más en esta época, vivimos en una época donde la violencia ha crecido.
Vemos nosotros el día de ayer toda la manifestación que hubo a causa de la violencia que se está viviendo, algunos en contra, otros a favor. Nosotros como iglesia, nuestra responsabilidad no es tanto marchar. Si quieres hacerlo, es una decisión personal y ustedes, cada quien en el ámbito en que se desenvuelven, pueden hacer todo lo que quieren, pero como cristianos, ¿saben cuál es nuestra función más principal? Llevar el evangelio a las personas. Porque cuando Cristo entra en una comunidad o en una familia, todo cambia. Todo cambia. En esta semana fui a la oficina del hermano Eddie y él estaba platicando con 2 personas del evangelio. Y en la plática entonces les comenté precisamente que una de las cosas que ha pasado en nuestra comunidad y que en Estados Unidos también se vivió, es que sacaron las Biblias de las escuelas. Sacaron las Biblias de las escuelas. La educación tiene que ser laica. Cierto, es válido, porque lo que necesitamos es la formación de la gente. Estamos de acuerdo, pero ¿saben dónde están ahorita las Biblias? ¿Saben dónde tienen que llevar las Biblias? En las cárceles. ¿Y por qué no hacer las cosas al revés? Que nos dejen meter otra vez las Biblias a las escuelas para que la gente no llegue a la cárcel. No necesitan. ¿Saben dónde? En los centros de rehabilitación. Nosotros tuvimos que llevar nuevos testamentos al centro de rehabilitación. Y la gente, ay, sí quiero una Biblia. Pero de niño esa Biblia debió haber llegado en su mano. Por eso la Biblia dice, no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, porque todo lo que tenemos aquí es efímero y susceptible a ser arrebatado. Los tesoros pueden ser buenos, pero no llegan a llenar completamente, no logran llenar completamente nuestra mente y nuestro corazón. La persona que tiene, más quiere, más quiere, más quiere. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda Dios? Ya vimos nosotros, y este primer punto a lo mejor fue un poquito más largo que los siguientes, pero era necesario entender que hay tesoros en la tierra y que estos tesoros aquí se quedan. Y a lo mejor algunos que son más jóvenes ahorita no lo asimilan. Yo quiero un iPhone, quiero un pueden decir lo que quieran, pero yo sí quiero los tesoros en la tierra. Incluso yo escuché a una persona que dijo, el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo hace feliz a muchos? Pero escuchen bien, la Biblia nos exhorta y dice en el siguiente versículo, sino haceos, ¿qué cosa? Tesoros, ¿dónde? En el cielo. Así como hay tesoros en la tierra, hay tesoros en el cielo. Yo no sé cuántos sabían eso. Así como hay tesoros en la tierra, hay tesoros en el cielo. Y a lo mejor alguien esté pensando, tesoros en el cielo. Sí, porque Apocalipsis dice que las calles, ¿saben de qué son? ¿De qué van a estar hechas? De oro. Y el mar de cristal. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Imagínense una perla del tamaño de una puerta. Y todo lo que habla de jaspe, de las piedras cornalina, y todas las piedras preciosas que se muestran en la Biblia. Es que esos son los tesoros. No, esos no son los tesoros de los que hablan las Escrituras. Porque ¿de qué te va a servir tener todo eso? Si allá yo no va a haber llanto, dolor, enfermedad, tristeza. Es más, Dios te está preparando algo mucho más especial. El más grande tesoro que puedes tener son aquellos que tienen percusiones eternas. Y la gran diferencia entre un tesoro de los cielos y un tesoro de la tierra es la durabilidad. El tesoro aquí en la tierra, aquí se queda, se acaba, pero el tesoro en el cielo es eterno. Yo no sé cuántos están haciendo tesoros en el cielo. ¿Sí están haciendo tesoros en el cielo? Voy a darles un tesoro
que es parte de lo que vemos nosotros en la Biblia. Primer tesoro, la palabra de Dios. Dice en Proverbios 2:4 que si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ese es un gran tesoro celestial. La palabra vino de parte de Dios. Es un tesoro que nos vino de parte del cielo para que nosotros podamos tener. Tener la Biblia es un privilegio. Nosotros somos a lo mejor un país bendecido porque es un país con libertad de culto, de creencia, un país donde podemos leer la Biblia, pero saben que hay muchos lugares donde no se puede leer, donde sigue habiendo persecución. El día de ayer revisaba en las redes sociales sobre pueblos aquí en Chiapas que siguen teniendo persecución. En Guerrero todavía hay persecución. En Hidalgo existen comunidades donde no se puede predicar la palabra del Señor. Y si nos vamos a aquellos países árabes o los países donde está completamente prohibido ser cristiano. Pero la palabra de Dios es un gran tesoro de los cielos. Otro tesoro que tenemos en el cielo es la salvación. Primera de Pedro 1:4 nos dice que Dios nos está preparando una herencia, escúchenme bien el tipo de herencia, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios está preparando algo para nosotros, algo mucho más grande de lo que tú te imaginas, una herencia incorruptible. A esto le añadimos que tenemos un hogar celestial. Juan 14, Juan 14, ¿qué dice la palabra del Señor? Juan 14:1, que Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Sabías que hay un lugar celestial? ¿Cuántos sabían que hay un tesoro allá en el cielo? ¿Sí lo sabían, hermanos? Amén. Todos estamos dormidos ahorita. ¿Sí? Hay un lugar especial. Y muchos de los que han partido están ahorita en la presencia del Señor disfrutando ese tesoro celestial, los tesoros celestiales. Algún día también nosotros vamos a estar ahí, y por eso tenemos que prepararnos y hacernos tesoros en el cielo, porque hay muchos tesoros, incluso hay hasta recompensas. Yo no sé si sabían eso, que hay recompensas. En Hebreos 11:26, Moisés tenía por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y la Biblia nos habla que vamos a recibir coronas, galardones. ¿Cuántos de los que están aquí van a recibir algún galardón en el cielo? Se los voy a poner fácil. ¿Cuántas coronas? ¿Cuántas coronas? ¿Saben cuáles son las coronas? Dice la Biblia que los 24 ancianos, hablando de las 12 tribus y los 12 apóstoles, representación del pueblo judío y el pueblo gentil cristiano, los que creen en Cristo. La palabra del Señor dice que arrojan sus coronas delante de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a recibir coronas, pero ¿para qué quiero una corona en el cielo? ¿O para qué quieres una corona en el cielo? ¿Sabes para qué va a ser? Dice la Biblia, y arrojan sus coronas delante de Él. Es para ofrecérselas de ofrenda, porque tú no puedes llevar nada de aquí, allá en el cielo. Y entonces, ¿qué es lo que vas a tener? A lo mejor alguien va a tener coronas. ¿Y saben cuáles son las coronas? Pablo dijo que vosotros sois corona mía. Así que si tú no has alcanzado a otra persona para Cristo, no tienes coronas. Lo único que tienes es la salvación. ¿Cuántos han alcanzado personas para Cristo? Levanten su mano, todos los que sí tienen coronas. Gloria a Dios. Ya tienen alguna, 1, 2, 3 coronas. Eso es lo que Dios quiere para ti. Haceos tesoros en el cielo. ¿Cuántos están haciendo tesoros en el cielo? De estar llevando una vida completamente diferente. Por eso
la Biblia nos recomienda que nosotros debemos de ser ricos para con Dios. Y después de haber diferenciado entonces entre los tesoros en el cielo y los tesoros en la tierra, podemos ahora sí hablar de cómo concluye el pasaje con el siguiente tipo de tesoro: tesoros en el corazón. Miren, dice la Biblia, regresemos a Mateo 6, el 19 dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. El 20, haceos tesoros en el cielo. Diferencia entre tesoros de la tierra, tesoros en el cielo. Versículo 21, ¿qué dice las Escrituras? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Vuestro corazón. Identificando los dos tipos de tesoros, yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en los tesoros terrenales o en los tesoros celestiales? ¿Cuál es tu más grande tesoro? El Señor Jesucristo en una ocasión se topó con un joven. Iba caminando, como siempre, casi todos sus encuentros fueron en el camino. Y un joven se acerca y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? En otras palabras, ¿cómo puedo yo tener los tesoros celestiales? Y el Señor le dijo: pues, sabes, guarda los mandamientos, sabes, no matarás, no robarás. ¿Cuáles son los mandamientos? A ver, vamos a empezar, los 10 mandamientos, ¿sí se los saben? ¿Completos? Primer mandamiento. Parece que no, ¿verdad? Se encuentran en Éxodo 20, leanlo mejor, vamos a leer. Y el Señor Jesús le presenta todos los 10 mandamientos. Y después de presentarle los 10 mandamientos, el joven le dice: pues todo lo he guardado desde mi juventud. Todo he guardado. Entonces Jesús le dijo: ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Saben qué le pasó a este joven? Se fue entristecido. ¿Dónde tenía, en su corazón, qué tesoros tenía? ¿Tesoros celestiales o tesoros terrenales? Y alguien dice: pues es que también le pidió dejar todo. Pero no fue el único que se lo pidió. No fue el único que se lo pidió. Mateo era un hombre muy rico. Y Mateo dejó todo por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, ¿a poco cree que era un hombre pobre? Era del Sanedrín, era de los importantes dentro de los judíos. Y muchos de los discípulos que vemos, incluso hasta aquellos pescadores, pescador en aquella época era parte de la gente que era rica en aquella época, tenían hasta trabajadores, sus trabajadores estaban remendando las redes, no eran pescadores de una barquita o no, eran pescadores, eran gente rica. ¿Saben cuál fue el problema del joven? Que el Señor Jesús lo confrontó con sus tesoros. No lo quería, él no quería, el Señor Jesús no quería las riquezas, porque incluso le dijo: dáselo a los pobres. No le dijo: vende lo que tienes y ven y me lo traes a mí. No. ¿Qué dijo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme, porque el Señor le estaba ofreciendo otro tipo de riqueza. Dios no está pidiendo tu riqueza, Dios está pidiendo que tú le sigas. Incluso nosotros podemos ver cómo es que el joven fue confrontado en su corazón, porque Jesús en Marcos capítulo 10 versículo 21 dice que mirándole le amó. Y esa frase es importante, porque el Señor Jesucristo amaba a ese joven, amaba a esa persona, y por eso es que Él quería darle algo mucho más grande.
Le presenta la oportunidad de tener tesoros en el cielo. Y le dice, entonces le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Mucha gente nada más se concentra en que venda todo, pero no en todo lo demás. Y el Señor le ofreció algo mucho mejor, los tesoros en el cielo. ¿Cuántos prefieren los tesoros en los cielos? ¿Qué clase de riquezas estás acumulando en tu corazón? Dice en Mateo 12:35 que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Por eso es que yo puedo encontrar 4 tipos de personas. Personas que tienen pobreza material y un corazón empobrecido, que es muy diferente. Hay gente que tiene pobreza material, pero tiene un corazón enriquecido. Hay gente que es rico materialmente y un corazón empobrecido. Y hay gente que tiene riqueza material y un corazón enriquecido. Ojalá que todos pudiéramos tener tanto las riquezas materiales como un corazón enriquecido. Pero este es un asunto de prioridades. Este es un asunto de prioridades. ¿Dónde está tu corazón? Cuando los bienes materiales se convierten en nuestro tesoro, perdemos el enfoque y perdemos la felicidad. Nuestros tesoros nos esclavizan la mente y cautivan el corazón. Por eso es que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo va a ser añadido gracias al Señor. De una u otra manera, no te va a faltar absolutamente nada. Porque al final de la vida, hermanos, los valores cambian. Al final de la vida, los valores cambian. Yo he visto mucha gente que se afana, se preocupa, pero cuando termina su vida, no están preocupados por las cosas materiales. Cuando la vida empieza a declinar, la preocupación, ¿saben cuál es la preocupación más grande? El tiempo, la familia, las oportunidades, los hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Se empiezan a preocupar por otras cosas y ya no por las cosas materiales. No permitas que te atrape los bienes materiales y que tu preocupación real sea hasta lo último de tu vida. Es mejor que empieces ahora, para que cuando tú partas ya estés preparado completamente. Para que cuando nosotros partamos ya sepamos a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué tesoros tenemos. Si tus prioridades no son las correctas, pídele perdón a Dios y haz un análisis y realiza los cambios necesarios. Pero hay una promesa muy grande de parte de nuestro Dios y yo quiero que en los siguientes 3 versículos los leamos todos juntos, porque estos versos son muy importantes para nuestra vida. Deuteronomio 28:12. Aquí lo tenemos en la pantalla también, pero puedes buscarlo para poder subrayarlo, para poder tenerlo ahí, marcarlo en las escrituras. Y voy a leer algo que Dios promete para sus hijos, para su pueblo, para la gente. Dice la Biblia, te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Y cuál es su buen tesoro? El cielo. Ese es su buen tesoro. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Y aunque habla de una bendición material, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Deuteronomio 28:12. ¿Te das cuenta de lo que Dios tiene preparado para tu vida? Dios se preocupa por ti. Por eso es que Él dice, haz tesoros en el cielo. Yo me voy a preocupar por ti.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas van a ser añadidas. Pero nuestro problema es la preocupación, y el problema es lo que nosotros tenemos por tesoros. Y cuando el tesoro empieza a atrapar tu corazón, la Biblia dice también en Isaías 45, versículo 2 y 3, otra vez lo tenemos aquí en la pantalla, dice así: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y escuchen bien lo que dice después: y te daré, ¿qué es lo que el Señor nos va a dar? Te daré los tesoros escondidos. Hoy tenemos ahorita un gran tesoro, la palabra del Señor, uno de los tesoros más grandes, escondidos, pero tú lo tienes al alcance. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, porque a lo mejor antes no entendías la palabra, ahora sí la entiendes. No conocías su voluntad, ahora sí comprendes su voluntad, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Te das cuenta de los tesoros que Dios tiene para tu vida? Piensa, ¿qué tesoros quieres? ¿Materiales o celestiales? ¿Cuáles son tus más grandes tesoros? Y añade Isaías mismo en Isaías 33:6. Con este terminamos, con este verso. Isaías 33:6. Escuchen bien lo que dice el profeta. Palabra de Dios dice así: y reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia ¿de qué? De salvación. Escucha bien. Dice: y reinará en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. ¿Cuántos quieren que abunde esto en sus vidas? Sabiduría, ciencia, abundancia de salvación. Tus hijos, tus nietos, tus parientes, tus amigos, tus conocidos, tu ciudad, tu comunidad, ser salvos. Pero dice las Escrituras allá: el temor de Jehová será su tesoro. ¿Cuál es el tesoro más grande que tenemos, hermanos? El temor de Jehová. El temor de Jehová. Si ese no es tu tesoro, tu vida va a continuar de preocupación en preocupación. Pero si tu tesoro es el temor de Jehová, va a haber abundancia de salvación, de sabiduría y de ciencia. Porque el tesoro más grande que tú puedes tener es el temor a Dios. Y que nunca se pierda ese tesoro. Es lo más valioso que existe, temer a Dios. El de Eclesiastés, el rey Salomón escribe: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie, y yo quisiera que hagamos una oración. Y piensa un momento en los tesoros que tienes. Dale gracias a Dios por las cosas materiales, por aquellas cosas que Dios te ha dado en la vida. Dale gracias a Dios también por los tesoros que no son necesariamente cosas materiales. La persona que tienes a tu lado, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, dale gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por la libertad, por el país donde vivimos. Vamos a darle gracias a Dios por todo, pero también por la salvación, la vida eterna, porque tenemos un tesoro en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, sino que todo está protegido por nuestro Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, estamos delante de ti, reconociendo, Señor, tu grandeza y tu poder. Te agradecemos por todos los bienes materiales. Te agradecemos, Señor, porque
tú estás con nosotros. Te agradecemos porque nos has dado grandes tesoros, Señor. Y aquí tenemos frente a nosotros una iglesia que te ama y te glorifica. Te agradecemos, Padre, porque existen tesoros en esta tierra, pero sobre todo hay tesoros allá en el cielo. Y lo que más valoramos es la oportunidad que nos das de conocerte, de amarte y de temer, Señor. Queremos pedirte que nunca se acabe ese tesoro del temor y que podamos nosotros valorar las cosas que son tuyas. Señor, ayúdanos, que si alguien de los que está aquí presentes se ha desviado a causa de las mismas necesidades, de las riquezas, de los deseos, y su vida ha girado en torno a lo material, te pido, Señor, de que tú le regreses la visión de luchar por las cosas espirituales, la visión de trabajar por tesoros en el cielo, y que podamos, Señor, alcanzar también más almas y más personas que te puedan conocer y que puedan también tener este gran tesoro que hoy tenemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo estamos pidiendo. Amén.